Amén. ¿Me sigue en su Biblia? Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Ok. Nuevamente nos enfocamos o vamos a puntualizar nuevamente que la carta se está describiendo a un grupo de hombres que siguen luchando por mantenerse fieles a la fe en Cristo Jesús. Ellos recibieron la predicación, escucharon acerca del evangelio y decidieron entregarle su vida a Jesucristo, pero no hay cosas muy sólidas para ellos en donde pisar. Recordemos que ellos no tienen un Nuevo Testamento como tal y solamente tienen la enseñanza oral, lo que les han transmitido. Ellos tienen un cúmulo de conocimiento acerca de liturgia y costumbres. Ellos tienen muchas costumbres, muchas tradiciones, mucha liturgia, pero hacia el frente, hacia Jesucristo, no tienen mucha certeza de lo que está pasando. Ahora bien, el escritor de Hebreos les está dando esa certeza, algo de lo que hablamos la semana pasada. Y en este punto, el escritor de Hebreos dice, el punto principal de todo lo que les venimos diciendo, todo lo que les hemos dicho, es que tenemos un sumo sacerdote. Amén. Para los hebreos es muy reconocible esta figura porque ellos ven como la figura con mayor autoridad espiritual al sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote a través del cual pueden recibir perdón de pecados y pueden ser ministrados y pueden recibir una palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote es una persona que es muy importante para ellos. Y les dice, el punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote, está hablando de Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Dice que este sumo sacerdote, que es Cristo, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. La mayoría de ustedes conocen, o quiero creer que todos conocen, cuando habla acerca del templo de Dios, del templo de Salomón, del tabernáculo y cómo estaban estructuradas las cosas. Ahora, es que normalmente se cree que Pablo escribió el libro de los Hebreos, pero no es del cierto todo. Los hebreos han estado escuchando instrucciones del escritor de la carta. El escritor los está dirigiendo poco a poco a que entiendan cuál es la culminación de su fe. El escritor de Hebreos quiere que entiendan que toda la liturgia, todas las tradiciones, todos los edificios, todos los sacrificios, todas las decoraciones los dirigen hacia Jesús. Cuando Dios, a través de Moisés, les ordena levantar el templo tenía figuras, imágenes, colores, formas, y todas esas figuras, colores y formas no dirigen a otra persona, sino a Jesucristo. Porque hemos hablado del velo varias veces, pero las telas que componían el tabernáculo también eran una serie de capas de diferentes telas y pieles, las cuales cada capa nos va llevando hacia un aspecto del Señor Jesucristo. Mire, para no hacernos mucho bolas, la historia principal aquí en la Escritura comienza con Dios y Abraham. De ahí se va a desarrollar todo. Claro que nos podemos ir más atrás al Edén, pero hoy nos vamos a enfocar en Dios y su amigo Abraham. Amén. Antes de que Abraham y su familia llegaran a Egipto, la relación de Dios con su pueblo, con su familia elegida, era una relación de comunión. No había reglas y no había liturgias. ¿Qué son liturgias? Son las formas en que hacemos iglesia. Por ejemplo, decir las reuniones son los domingos a las 11 de la mañana y comenzamos con 4 cantos y después siguen los anuncios y luego viene la predicación. Todo eso es liturgia, todas esas son formas. Pero antes del monte Sinaí, antes de que Israel fuera llevado al desierto y vagara, antes de que Moisés levantara un tabernáculo,
la relación de Dios con su pueblo era de comunión. Caminaba con ellos como amigos, se relacionaba con ellos como amigos, hablaba y se manifestaba de formas que hoy nos parecen asombrosas, pero para su tiempo y en su tiempo eran normales. El Señor se sentaba con Abraham y hablaba con él y todavía se echaba pleito con Sara. El Señor le decía a Abraham, vas a tener un hijo, y Sara ya escondida en la tienda, siendo una mujer ya anciana, riéndose, jajaja. El Señor de veras que no perdona la burla. Y el Señor entraba a la carpa y le decía, ¿qué onda, Sara? ¿Por qué te ríes o qué? Y la otra, no, yo no me reí. ¿Cómo no te reíste? Yo te escuché. Y esta relación de Dios con su pueblo era una relación de comunión. Amén. La historia entonces comienza con Dios y su amigo Abraham. Y después su amigo Abraham tiene hijos, se multiplican y llegan hasta Egipto. Y en Egipto son esclavizados. Y cuando Moisés es llamado para sacar al pueblo y lo lleva hacia el monte, ahí le empieza a dar leyes y le empieza a mostrar y a enseñar liturgia, formas y ordenanzas. Porque en aquel tiempo se relacionaba con su amigo, pero ahora se va a relacionar con casi 2 millones de personas que son la familia de su amigo. Ahora es totalmente diferente. Cambiaron las cosas. Y una de las formas en que les enseña a relacionarse con él es a través de la construcción del tabernáculo, el cual tiene algunos aspectos muy definidos, pero básicamente se componía del lugar santo y del lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. El lugar santo es donde se ofrecían presentes, ofrendas de adoración. Afuera de esto estaba el altar del sacrificio, donde se hacía un sacrificio por el pecado del pueblo. Pero todas estas formas eran para que ellos aprendieran a relacionarse con Dios. La primera forma de acercarse a este tabernáculo, que era el punto de reunión con su Dios, era el lavatorio. Era un lavatorio donde los sacerdotes y las personas que llegaban tenían que hacer un lavado ritual. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente significa que para acercarnos a Jesucristo debemos de estar dispuestos a ser limpiados. Y debemos de tener un tiempo de limpieza. Estaba ahí el altar del sacrificio, que nos indica que para llegar con el Señor Jesucristo tenemos que llegar en santidad. Perdón, no con el Señor Jesucristo, con Dios, hablando del tabernáculo. El lugar santo era el lugar de la adoración, el lugar donde había una mesa con panes y donde había unas lámparas, había granadas, había cosas que hablaban de adoración. Entonces, primero es el lavamiento, el sacrificio, después es la adoración y por último podías entrar al lugar santísimo donde te relacionabas con Dios. Ese era todo el proceso. Y Dios eligió esta forma para hacernos entender. Amén. Sobre todo para hacerle entender al pueblo judío. Mira, Dios no ha cambiado. Dios es un Dios de procesos. Amén. Dios es Dios de procesos y tú no te vas a brincar el proceso. Y en los procesos en los que Dios nos mete o permite que entremos es para moldearnos y para enseñarnos a relacionarnos con Él. Este Dios de procesos no ha cambiado. La Biblia dice en Éxodo 25, vamos a leer del verso 1 en adelante. Éxodo 25, versos del 1 en adelante, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral,
y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Ahora, ¿de dónde sacó todo esto el Señor para dárselo al pueblo judío? ¿De dónde sacó todo esto el Señor para dárselo al pueblo hebreo? Bueno, la Escritura nos dice que todo esto está presente en el cielo. Y cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, Dios de alguna forma le abría el cielo y la eternidad, y Moisés podía ver el tabernáculo que está en el cielo. Y él le decía, conforme a lo que veas, así lo vas a reproducir tú. Y lo que Moisés veía como real, lo reprodujo como lo entendió en la tierra. Entonces, las lámparas que Moisés veía, las reprodujo en la tierra. Las formas las reprodujo en la tierra. Pero era lo que él veía humanamente y lo que él entendía humanamente. ¿Me explico? ¿Cómo entender un poco mejor esto? Bueno, en el libro de Apocalipsis hay una revelación del Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Juan, y yo vi uno semejante al Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo. Yo vi uno semejante como un cordero inmolado. Y cuando empieza a decir eso nos saca de contexto, porque tú estás imaginando las cosas. ¿Cómo puede el apóstol Juan decir, yo de repente vi uno que parecía un cordero inmolado? Yo vi una persona que parecía un cordero que estaba ahí desangrándose. Y ya nos metimos en broncas porque ¿qué es lo que estaba viendo Juan? Y luego este que era igual al Hijo del Hombre, baja y empieza a caminar entre unas lámparas. Y dice, y las lámparas eran las iglesias. Entonces lo que Moisés está viendo en el cielo, él lo reproduce a como Dios le da a entender en la tierra. Pero en Apocalipsis vemos que lámparas representaban iglesias. Y luego dice que tiene estrellas en las manos. Y el mismo apóstol nos explica que esas estrellas eran los pastores de cada iglesia. Ángeles y estrellas. Lo que ve Moisés es lo que trata de reproducir. Pero ¿estás de acuerdo que no es igual? Que él lo reprodujo según lo vio. Y todo lo que el pueblo hebreo conoce es yo lo vi así, pero no si será así. Yo lo vi así, pero no si será así. ¿Te ha pasado que ves cosas, que recuerdas cosas y tratas de volverlas a recrear y no te sale? Muchos de ustedes han dicho acerca de algunos alimentos. Es que antes el gansito estaba bien bueno en mi época, no como ahora. ¿Ha cambiado el sabor? Probablemente sí, pero no mucho. ¿Sabes qué ha cambiado? Que no eres el mismo niño o la niña que lo disfrutó. No es el mismo ambiente. Y te lo dan y dices, no es lo mismo. Bueno, el pueblo hebreo dice, no es lo mismo. Por eso el escritor les está tratando de explicar que todo lo que ellos conocían como sacrificios y cosas en Cristo son vivas. Amén. Hebreos 8:3. Vamos a esa parte. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Amén. Dice que Jesús como sumo sacerdote tuvo que presentar ofrendas y sacrificios. Amén. ¿Sabe cuál fue la ofrenda de Jesús y los sacrificios que presentó? Mire, en lo que Moisés les dejó, lo que sacrificaban eran animales. Y las ofrendas eran vegetales o cereales. Esas eran las ofrendas. Vino. Eso eran las ofrendas. Las ofrendas, les recuerdo que las ofrendas es un regalo, es decir, Dios, quiero agradarte, quiero darte un regalo.
El sacrificio es, hice algo que no estuvo bien y necesito pagar. Entonces, en la tierra, lo que Moisés vio y lo que los sacerdotes de aquí en la tierra hacían era presentar eso. Pero la Escritura dice que el sacrificio y la ofrenda de Jesucristo fue el mismo. Él se presentó como sacrificio por el pecado del mundo. Y fue una ofrenda agradable a Dios que aquel que no cometió pecado se entregara por los pecadores. Amén. Ahora bien, el sacerdocio, quiero decirle también que no es propiamente parte del tema, pero sí quiero aclararlo. El sacerdocio no ha terminado. ¿Sabía usted eso? Tenemos un sumo sacerdote, o en otras palabras, un sacerdote principal, el sacerdote jefe, que es Jesucristo. Amén. Y si hay sacerdote principal, entonces se infiere que hay sacerdotes menores. Amén. ¿Sabe quiénes son esos sacerdotes menores? Nosotros. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Y el trabajo del sacerdote es presentar ofrendas y sacrificios. Y nosotros lo seguimos haciendo. Y ofrendamos alabanza y palmas y traemos diferentes tipos de ofrendas y también sacrificamos. Seguimos sacrificando. Y dice el Señor que a Él le agradan las ofrendas que nos cuestan un sacrificio. Amén. ¿Cuál es el problema? Mire, ahora con la pandemia que muchos empezaron a congregarse en línea y que hoy todavía muchos están congregando en línea, dígame qué sacrificio es. Porque dice, no, sí, pastor, yo me conecto. Ni se conectan. La otra es, préndele al YouTube en tu cama con unos huevitos estrellados allá a un lado y un café. Pero ir hasta allá no puedo porque eso es un sacrificio. Cuando la Escritura dice que desde el principio estamos llamados a ser sacrificiales en nuestra relación con Dios también. Bueno, sigue diciendo, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En el verso 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Amén. La Escritura, aquí el escritor de Hebreos recuerde que está haciéndole a la iglesia consciente de que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Y lo que está tratando de hacer es que no regresen a un antiguo camino que ya está abolido, que en su momento, como dijimos la semana pasada, sirvió. En su momento cumplió un propósito, pero se acabó. Y les está dando este piso firme para que estén ellos seguros. Él es nuestro sumo sacerdote, no tienes que buscar de nuevo un sacerdote. Y acerca del templo y de las cosas que añoraban del templo, es, mira, todo lo que Moisés construyó lo hizo conforme a una visión celestial. O sea, no es real. No es real. Hace poco todavía platicaba con alguien, no recuerdo con quién charlaba de la congregación, y recordábamos cuando empezamos aquí en la Ribera y que comenzamos en las casas. Era una pequeña casita como las de la Ribera que ya conocen. Una pequeña casita, y cuando la gente llegaba y decía, oh, qué bueno que hay una iglesia aquí. Pastor, por cierto, ¿dónde está la iglesia? Aquí. Y la gente veía y decía, no, pues qué bueno, ahí los visitamos. Ay, no me escriban, yo les escribo, no me llamen, yo les llamo. Porque la gente le gustan esas cosas, esos edificios, esas liturgias donde se sienten cómodos.
Durante mucho tiempo, y durante varios años, ni siquiera tuvimos alabanza en la iglesia. Alguien decía, ¿por qué? ¿Qué no creen en la alabanza? No, sí creemos, pero de que creemos, creemos. Pero músicos y cantantes no tenemos. Su servidor no canta, berrea y no creo que quieran escucharlo. Fue varios años, pero porque no había alabanza, muchos decían, ay, ni alabanza tienen. Estamos acostumbrados, a veces nos damos cuenta que no hemos crecido mucho en la fe, porque necesitamos ciertas cosas para sentirnos a gusto. Mira, le está diciendo, todo eso era sombra. Todo eso era sombra. Y todos esos ritos nos permitieron por un momento vislumbrar las cosas celestiales que vendrían. Sirvió, pero el tiempo terminó. Amén. Dice en el verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Está diciendo que Jesucristo es mejor mediador que un sacerdote humano. ¿Por qué? Simplemente porque no es humano, porque es perfecto Jesús. Amén. Y porque dice que este pacto es mejor y está establecido sobre mejores promesas. Amén. Es el pacto de la redención y es la promesa de que estaríamos en su presencia. Por eso es mejor, porque no te lo tienes que ganar, lo tienes que recibir. Y eso es un abismo de diferencia. Y si no me crees qué tan abismal es, pregúntale a cualquiera que está trabajando, tú mismo, para cobrar el sábado, te lo tienes que ganar. Lunes, martes, miércoles, y hay de ti si llegas tarde, 5 minutos, pierdes el bono de puntualidad. Te lo tienes que ganar. ¿Y qué diferente sería que alguien te dijera, el sábado, usted nomás véngase a cobrar? Ah, aleluya, ¿cuántos quisiéramos que nos dijeran eso? Usted nomás llegue y pase la tarjeta. Qué felicidad sería eso. Bueno, ese es el mejor pacto y la mejor promesa. Por eso dice que es un mejor ministerio el de Jesús que el de los sacerdotes terrenales. Amén. Verso 7. Está hablando de ese pacto antiguo. Porque si aquel primero, está hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Mira, todo esto, para los que lo están oyendo, ellos están descansando, porque no tenían seguridad de nada. Ellos no se sentían seguros. Aunque su corazón había latido y habían recibido a Cristo como su Salvador, no encontraban el fondo ni la forma, ni sabían realmente a qué estaban entrando. No lo sabían, y el escritor de Hebreos, al escribirles todo esto, les quita el corazón atribulado que tenían. Y ellos entienden dónde están parados espiritualmente. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted sabe dónde está parado espiritualmente? Algunos solamente saben que son salvos, porque recibieron al Señor Jesús. Y yo digo amén a eso. Pero, ¿sabe dónde está parado espiritualmente? ¿Sabe cuál es su posición en Cristo? ¿Sabe cuáles son su herencia y las promesas de las cuales es heredero? ¿Sabe cuál es su autoridad? ¿Hasta dónde llega? ¿Sabe todo eso? Muchos no. Muchos no lo saben. Pero cuando los hebreos están escuchando esto, ellos tienen certeza entonces de que están en el camino correcto. Ellos tienen la certeza. Si nosotros ahora con la revelación del Nuevo Testamento, algunos no saben. Alguien dijo, mira, van a reinar en gloria. En algún momento, ese hombre, esa mujer, va a reinar en gloria con Jesucristo. Lamentablemente va a llegar de rodillas a la gloria. Todo porque no sabe cuál es su posición espiritualmente.
quién es en Cristo Jesús. Y eso es cierto. Así que nosotros ahora entendemos quién es Dios. Nosotros ahora dependemos de Él y entendemos cuál es su voluntad para con nosotros. Amén. Esto es todo lo que están descubriendo los hebreos cuando les escriben. En el verso 8 dice, porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Amén. Entonces el Señor dice, viene un tiempo en que haré un nuevo pacto. Voy a levantar un nuevo pacto y no como el que hice con sus padres. Ese pacto se hizo cuando los sacó de Egipto. ¿Y sabes qué? Ellos no pudieron permanecer en mi pacto y fueron desechados. El nuevo pacto es superior al antiguo. ¿Y sabes por qué el antiguo es tan ineficaz? Por el factor humano. Por el factor humano. Porque es, yo hago y recibo. Como humano, yo cumplo ciertos estándares, entonces recibiré. El factor humano es el que lo hace tan ineficaz, porque ninguno de nosotros pudo. Estábamos atados a, si no cumples, vas a ser castigado. Si no cumples, no puedes ver salvación. Si no cumples, no puedes estar en gloria. Ese es el antiguo pacto. Amén. Y es ineficaz por el factor humano, porque no vamos a poder cumplir. No vamos a poder cumplir. Alguien dijo hace un tiempo, escuché a alguien decir, yo estoy tan contento, gloria a Dios, de que conocí al Señor y ya tengo como 15, 17 años sin pecar. Mire, nada más no le di un cachetadón. Nada más no le di un cachetadón porque después le platico quién era, pero dije, ¿en serio? ¿En serio? Hasta me hice así en los oídos de, ¿en serio acabo de escuchar lo que acabo de escuchar? Otro día hablando con una mamá, estaba hablando con su niño y me pide que le corrija algo al niño. Me dice, pastor, ¿le puede llamar la atención? Porque se ha estado portando mal. Y empiezo a hablar yo con el niño y le digo, a ver, mijo, estábamos hablando de varias cosas. No recuerdo exactamente la plática, pero llegamos al punto de, mi niño, usted tiene que portarse bien, recuerde que eso es pecado. Y se mete su mamá para decirme, pero mire, pastor, gracias a Dios, no entiendo a Jaimito, pero gracias a Dios que hasta el día de hoy no ha pecado. Otra que le quería dar un cachetadón. El factor humano en el antiguo pacto es el que le da el traste a todo. No puedes, no puedes. Por más que tengas tu carita de yo no rompo en un plato, si algo he comprobado yo en esta vida, si la sabiduría ancestral nos dice algo, es que los que parecen que no rompen ni un plato, tienen toda la vajilla rota. Así que el factor humano es el que hace que todo falle. Pero cuando nos volcamos a una relación con Dios, no por obligación, no por querer ganar algo, no por mantener un estatus, sino nos volvemos amigos de Dios como lo fue Abraham, entonces las cosas cambian. Amén. La relación ya no de figuras, ya no de formas, ya no por cumplir. Y ese es el problema con muchos. Por eso tropezamos y caemos, porque intentamos cumplir. Alguien me dijo una vez, pastores, ustedes son bien chidos, son como la onda, no se andan escondiendo. Mira, no somos la onda, no somos bien chidos, pero entendimos que si nos forzamos a cumplir o a ganar cumpliendo, no vamos a llegar a ningún punto. Dejamos que el Espíritu
transforme nuestras vidas. Fallamos como todos, tropezamos como todos. No somos chidos. Tal vez es que otros quieren vender una imagen de perfección y no son los mismos en la iglesia que en la casa. Se me hace, mire, he visto familias entrar, hasta entran en orden de altura, perfección. Se sientan y todos abren sus Biblias, hermosura de hermosuras. Pero en la casa se están tragando. Aquí gloria a Dios y allá, hijo de Señor, ven para acá. ¿Qué estoy haciendo? Un llamado a no, hermano, usted sea libre. No. Estoy diciéndole, por esas cosas usted va a tropezar. ¿Quiere vivir así? Va a caer. Necesitamos volver a la relación de amistad. Así que esa ley, ese antiguo pacto, donde estaba el antiguo sacerdocio, no servía. No servía y tenía que cambiar. Por eso vino el Señor Jesucristo. Verso 10, vamos a leer Hebreos 8:10. No solo debemos de cambiar de nombre, debemos cambiar el corazón. No solamente era cambiarle el nombre al pacto, era destruir el pacto antiguo. Amén. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Quiero enseñarle, quiero darle un ejemplo en mi vida de cómo funciona la ley del antiguo pacto. Cuando alguien me dijo, hay que diezmar, yo no estaba de acuerdo. Pero después dije, bueno, hay que hacerlo. Y tomé un bote, ahí en la casa de todos ustedes, bueno, ni siquiera era mi casa, ahí donde vivía, y ahí puse mi bote. Y mi diezmo lo ponía ahí. Y cada vez que lo ponía ahí, me dolía el corazón. Me dolía el corazón. Y sabes que me empezó a doler más cuando empecé a calcular lo que iba ahí. Una semana, 2, 3, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Y si antes me dolía, ahora me dolía peor. Pero yo estaba cumpliendo. Yo estaba cumpliendo porque ahí lo ponía y no lo tocaba. No lo guardaba. Pero no lo entregaba en la iglesia porque yo creo en Dios, no en las leyes de los hombres. Ya ven cómo se azotan luego uno que otro cristiano por ahí. Bueno, ese era yo, cristiano azotado. En cuanto tuve la oportunidad, encontré una porción en la Escritura. Ojo, para aquellos que les gusta andarse justificando. La Escritura dice que cuando el lugar donde te congregues esté demasiado lejos, tomes y no puedas llevar el diezmo, tomes el diezmo y hagas una fiesta y te lo gastes con tus amigos invitándoles una comida. ¿Sabe cómo sonó eso en mis oídos? A música. Yo dije, Dios, bendito eres tú que traes revelación. Y como casi no tengo amigos, pues todo toca para acá la mayoría. Me lo gasté. Pero eso es siendo cristiano, siendo en la época de la gracia, yendo a la iglesia. Yo seguía viviendo en el antiguo pacto. Pero después viene, porque aquí dice que en el nuevo pacto que hará con la casa de Israel, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Sabes? Yo le puedo faltar a alguien que no conozca. Si me dicen, hay que darle a fulanito, yo digo, pues hay que darle 10 pesos. ¿Para qué tanto? No se vaya a perder. Pero si es mi amigo y si es alguien de mi familia, es alguien que yo amo y me dicen hay que dar, yo doy con generosidad porque lo amo, porque está en mi corazón. Así que cuando vengo y encuentro esta cuestión de ser amigo de Dios y la Escritura me dice vas a diezmar, yo digo, Señor, aquí está mi diezmo.
y voy a ofrendar generosamente, porque antes tampoco ofrendaba. Muchos diezman, pero no ofrendan. Muchos diezman de, pastor, mi diezmo es de 197 pesos. Le encargo mis 3, por favor, porque eché uno de a 200. De verdad, algunos lo hacen así. Algunos no se lo piden al pastor. Van y lo cambian a la tienda. Y ya después, 3, 2, 1.50. Acá traigo los 50. Así lo hacen. ¿Sabes? Yo he aprendido a ser generoso porque entrego mi diezmo, porque lo amo. Su ley está en mi mente y en mi corazón. No necesito que me reciten la escritura. No necesito que me citen y malditos sois con maldición porque no ofrendan ni diezmo. Porque la escritura está en mi mente y en mi corazón, y eso lo hizo Él cuando me volví su amigo, cuando quise ser su amigo de nuevo. Y dice, y seré a ellos ¿por qué? Por Dios. En el verso 10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Escucha, primero va su ley en la mente y en el corazón para que pueda ser tu Dios. Si su ley no está en tu mente y en tu corazón, entonces muy difícilmente es tu Dios. Porque si no, tu Dios es el dinero, son los amigos, son las relaciones, es el sexo, es la promiscuidad, es el alcohol y échale todo lo que quieras. Así que necesitamos ser amigos de Dios. En el verso 11 de Hebreos 8 dice así la palabra del Señor. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mira, en el nuevo pacto, ese sumo sacerdote que era el intermediario entre Dios y el pueblo, fue quitado. Y ahora es Jesucristo mismo. En aquel tiempo, ninguno enseñará a su prójimo. Y alguien puede decir, ¿y entonces por qué hay pastores? El pastor es el que nos está enseñando y de ahí dice que ninguno enseñará a su pueblo. Mira, a lo que se refiere es de que ninguno va a tener que enseñarte las virtudes de Dios. Yo te puedo predicar acerca del amor. Yo te puedo predicar acerca del amor de Dios. Yo te puedo predicar acerca de su grandeza, pero eso no significa que la conozcas. Ya no necesitas. Antes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la gente estaba sujeta a lo que el sumo sacerdote decía. Él es amoroso, o él es bueno, o él es santo. Y hazle como quieras, tú me tienes que creer. Pero en el nuevo pacto, tú ya no necesitas que yo te lo diga porque tú lo puedes experimentar. Tú lo puedes conocer. Nadie le dirá en aquel tiempo a sus hermanos, mira, ven, déjate lo presento, porque yo estaré presente y yo me puedo manifestar a ellos. Fue quitado el intermediario humano y tenemos una relación con Cristo. En el verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. En otras palabras, está diciendo el Señor, yo perdonaré sus pecados. Nunca más me acordaré de ellos ni de sus iniquidades. ¿Sabes que en el antiguo pacto había que estar renovando cada año y cada año y cada año y cada año? Porque si no, nada más te duraba un año, prácticamente nada. Pero en Cristo dice, yo me olvidaré de sus pecados. Hay pecados por los que tú sigues llorando. Hay pecados por los que tú sigues sufriendo. Ya pediste perdón. Ya te pusiste a cuentas con Dios. Pero cada vez que hay un llamado al altar, cada vez que hay una administración, vuelves a llorar por el mismo error, por la misma falla, por el mismo pecado. Dios ya lo olvidó, el único que lo recuerda eres tú. Pero cuando tienes relación, cuando llegas a tener relación, entiendes, sabes que tu amigo te perdonó y no tiene nada contra ti. En el verso 13
dice, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Mira, para nosotros es reencontrar todo esto que ya está escrito, que ya habías escuchado, que tal vez en alguna predicación habías escuchado. Pero para los hebreos es descubrir un mundo nuevo. Es descubrir un mundo nuevo, es dejar la esclavitud de la ley y del a fuerzas y del no tienes opción al este es tu amigo. Este es tu amigo con el cual tendrás comunión, y este sumo sacerdote hará que su ley esté escrita en tu mente y en tu corazón. Entonces ya nadie tiene que obligarte. Entonces no hacemos las cosas por temor. Por eso la Biblia dice que el que tiene miedo no ha sido perfeccionado. No está hablando del temor en general, está hablando al temor de la condenación. Si tú tienes temor de ser condenado, si tú tienes la inseguridad de dónde terminarán tus días cuando partas de esta tierra, ese temor no es bueno, tampoco es pecado, pero dice que no has sido perfeccionado, no has entendido, no has conocido bien quién es tu Dios. Y que si Él dice, perdonado, porque yo pagué, estás perdonado. Estás perdonado. Que lo que busca Él de ti es que ames la verdad, que ames la justicia y que ames la santidad. Él desea, es el anhelo de su corazón, que los suyos se santifiquen. Pero sabe que nuestro nivel de santidad es tan bajo que no nos da para llegar al cielo. Por eso Él nos regala su santidad. Él nos regala su santidad. Todo esto, tal vez para ti es volverlo a escuchar, para ellos fue paz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora estamos caminando tranquilos. Ahora ya no es a fuerzas. Nadie me está obligando. Vivo una relación con Cristo. Amén. Por eso era necesario que terminara el viejo pacto y con él el viejo sacerdocio, y entráramos en este proceso y en este tiempo de un nuevo sumo sacerdote, el cual es Jesucristo. Amén. En el capítulo 9 va a seguir desarrollando la idea el escritor acerca del sacerdocio. Y yo les decía, necesitamos entender todo esto para llegar hasta el capítulo 11, donde va a hablar acerca de la fe. Porque para tener fe necesitamos conocer, necesitamos creer. Para creer necesitamos conocer. ¿Me explico? Tú no puedes tener fe en una persona de un minuto para otro. Necesitas conocerlo. Y el viaje de la fe es bastante interesante, y los procesos te ayudan a vivificar tu fe. Así que si en esta semana tú tuviste problemas o situaciones difíciles, es parte de un proceso. Dios vivificará tu fe. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy te agradecemos por esta palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que la hagas una realidad de nuestra mente, Señor, que cada uno sea ministrado conforme a su necesidad. Señor, si hubiere aquí algunos, Dios, que todavía siguen o seguimos caminando, Señor, bajo un antiguo pacto, diciendo creer y diciendo tener a Jesucristo, Dios, que podamos hacer cambios, Señor, que entendamos que no son leyes estrictas, Señor, que es tú, Señor, que es una comunión contigo, que tú escribirás tu ley en nuestro corazón. Señor, te pedimos que rompas las ataduras, Dios, que nos esclavizan a ganarnos posición, a ganarnos el lugar, a ganarnos santidad, entendiendo que nada de lo que hagamos, Señor, nos va a llevar a esto. Padre, te pedimos que tu gloria, que tu presencia, que tu amistad, Señor, sea con nosotros, que podamos caminar, Señor, contigo. Queremos tu ley en nuestro corazón, Señor. Queremos que sea parte de nosotros, Señor.
Queremos, Señor, que no sean dogmas, Señor, que no sean leyes escritas en piedra, Señor, sino que cada vez que leamos la Escritura, las promesas, Señor, tu palabra, Señor, se haga carne en nuestro corazón. Te damos gracias por esta noche, Padre. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.